Entonces, cuando le dijo a sus discípulos que él volvía, los discípulos se encontraron en una encrucijada por el hecho de que ellos tenían que esperar la promesa de un Jesús que había prometido bajarse de la cruz y no lo hizo. Ellos tenían que esperar que Jesús resucitase y Jesús no resucitaba. Pasó un día, pasó 2 días y al tercer día Jesús resucita. Y recordemos que Él se aparece a las mujeres. Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, ¿verdad? Allí en el capítulo 20, a partir del versículo 11, usted va a encontrar a una María en el 20:11 que estaba llorando junto al sepulcro. Habían mujeres que estaban llorando y esperando al Señor, estaban llorando a un Cristo muerto, a un Salvador que había muerto y no estaba allí. Sin embargo, Jesús se les apareció, Jesús les habló, Jesús le dice en el versículo 15, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Esto es tremendo. ¿Por qué lloras y a quién buscas? Y hoy vemos en todo el mundo, y hemos visto a lo largo de la historia, a la humanidad llorando por un Cristo muerto, un Cristo clavado en un crucifijo, hombres y mujeres llorando, y vemos a un Jesús preguntando ¿por qué lloran? Ella ha resucitado. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Jesús ha resucitado. Jesús se le apareció a María y le dijo ¿por qué lloras? Y al mismo tiempo los discípulos habían sido perseguidos por su fe, como ocurre hoy en todo el mundo. A lo largo de la historia hemos visto cómo la iglesia ha sido perseguida por creer en Jesús. Y se acuerdan que hace unos minutos les dije que habían 11 espirituales y uno que metía la mano en la lata. Y cuando estaban en la cruz había uno a los pies del Señor, el discípulo amado, y habían otros que lo miraban de lejos. Pero cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que los discípulos estaban todos reunidos. Acompáñenme al Evangelio según San Juan, allí en el capítulo 20, y vamos hasta el versículo 19. Y allí vamos a encontrar a un grupo de discípulos que estaban con fe o sin fe. Eso lo va a juzgar usted. Acompáñenme, el versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, anote esto, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, anote esto, por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Es interesante, ellos estaban reunidos, pero no estaban reunidos seguramente esperando la resurrección. Dice que estaban reunidos por miedo de los judíos. Jesús les había dicho, espérenme que yo vuelvo, y ellos estaban reunidos, escondidos, porque tenían miedo de los judíos. ¡Qué paradoja! Hoy miramos hacia afuera y tenemos a una humanidad que está con miedo. Y están todos encerrados adentro. O la gran mayoría. Hoy vemos que la iglesia no puede salir a las calles como salía hace unos días atrás. Muchos cristianos hoy están reunidos con miedo. Qué interesante. Fíjense, ellos estaban reunidos y ellos tenían miedo. Acompáñenme al versículo 22. Dice 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto,
sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Qué interesante. Muchas veces nosotros estamos sirviendo a Dios con libertad en nuestras vidas, o tenemos la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos. Por un lado tenemos una iglesia que sirve al Señor, una iglesia que está a los pies del Señor, una María que está a la puerta de la tumba llorando. Y por otro lado tenemos una iglesia que está escondida, guardando su salvación por miedo. ¿Me está entendiendo? Porque la palabra que Jesús les había dado era id y predicad este evangelio. Jesús no les dijo vayan y escóndanse. Jesús les dijo en Marcos 16, id y predicad este evangelio. Sin embargo, en Juan 20:19 dice la Biblia que los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. ¡Qué interesante! ¿A cuántos conocemos nosotros que teniendo una fe pura, teniendo una buena relación con el Señor, porque son discípulos, versículo 19 dice, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos, ¿cuántas veces esos discípulos del Señor, en vez de estar anunciando la venida del Señor, en vez de estar anunciando las buenas nuevas, están escondidos, reunidos por miedo? ¿Me está entendiendo? Esto es tremendo. Aún así, ellos estaban reunidos y aún así ellos eran discípulos. Pero qué interesante, Tomás no estaba entre ellos. Si ustedes van al versículo 24, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ponga atención que no dice uno de los discípulos, dice uno de los 12. Hay como una diferencia entre lo que dice el versículo 19, en el cual dice que estaban reunidos los discípulos, y el versículo 24, en el cual dice Tomás era uno de los 12. Es interesante ver eso. Y es interesante que muchas veces nosotros, o algunos de nosotros, o tal vez usted, sea pastor, sea obrero, sea evangelista, sea un miembro de la familia del Señor, hace unos días atrás tenía toda la libertad de anunciar las buenas nuevas del Señor, y hoy tal vez está reunido en su casa, encerrado por miedo. Ahí yo quiero decirle a usted que hay un Cristo que ha resucitado y que cumple su promesa. Él dijo, donde hubieren dos o más reunidos en mi nombre, allí yo estaré en medio de ellos. Allí estaban los discípulos reunidos y Él se apareció en medio de ellos. Cuando usted se reúne y se pone de acuerdo y entra en un pacto con su hermano, con su hermana, con su familia, con sus hijos, y se ponen a buscar el rostro del Señor, allí el Señor se manifiesta. Y cuando se manifiesta el Señor, no fue para decirle, mis hijos queridos, discípulos amados, quédense aquí, escóndanse. No fue para eso. Fíjense que el versículo 21 del capítulo 20 de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto es tremendo, hermanos. Jesús no les dijo, quédense aquí escondidos, dijo, vayan y prediquen mi evangelio. Como me envió el Padre, allí yo los envío. ¿Cómo lo había enviado el Padre? Como cordero en medio de lobos. Permítame decirle una cosa. Hay un tiempo en el cual usted y yo debemos estar en lo secreto. Hay un tiempo en el cual usted y yo debemos buscar el rostro del Señor cada día, en intimidad. A veces por temor a los demás o a veces por temor al Señor. En ese momento de intimidad el Señor se manifiesta a su vida. Él siempre va a buscar manifestarse a usted. Pero qué interesante es que el Señor cuando se manifiesta a nosotros no es simplemente para darnos paz. Sí, Él te da paz. Tal vez has recorrido todos los caminos de tu fe y de tu dogma
y no has encontrado la paz. Permítame decirte que si no encontraste la paz es porque no encontraste a Jesús. Y si no encontraste a Jesús, jamás podrás tener paz. Ahora fíjese lo que dice el versículo 19. En el versículo 19 les dice que, puesto en medio de ellos, les dice: paz a vosotros. En el final del versículo 19. Y cuando les hubo dicho esto, ¿qué les dice? Les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron. Qué lindo. Qué lindo cuando el Señor se manifiesta en tu vida. Yo quiero animarte hoy a que creas que el tiempo que tú dediques a reunirte con tus hermanos, a reunirte a buscar el rostro del Señor, por temor a Dios o por temor al hombre, cuando tú lo haces, Él se manifiesta y Él se manifiesta a ti y te dice: yo soy Jesús. Realmente este soy yo. Y su paz va a llenar tu corazón y su paz va a llenar tu vida. Y Él se va a manifestar a ti. Ahora, ¿qué hacemos cuando Él se manifiesta a nosotros? ¿Qué hacemos cuando Él se manifiesta? Nos da de su paz y nos da de su bendición. Y nos dice: bueno, ahora como ya sabes que soy yo, ya sabes que yo soy Jesús, ya tenés mi paz. Ahora yo te mando a que vayas como fui yo a los perdidos. Pero espera un poquito, no vas a ir solo. Voy a soplar mi Espíritu Santo sobre ti. Y dice que el versículo 21, y habiendo dicho esto sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Reciba el Espíritu Santo allí donde usted está. Reciba el Espíritu Santo. Dígale: Señor, aquí estamos tú y yo en este momento. Yo estoy encerrado en mi casa en medio de una pandemia, tal vez. O estoy encerrado con un grupo de familiares o amigos en mi casa y tenemos temor de la vida y tenemos temor del futuro. Yo quiero decirte que en este momento podemos nosotros hablar con el Señor y decirle: Señor, yo te reconozco, sé que estás aquí, sé que eres tú. Recibo tu paz y recibo tu Espíritu Santo. Y recibo la misión que me has dado, la comisión que me has dado, para ir como tú fuiste por mí. ¿Cuántos hay allí afuera que están esperando que tú te levantes de tu mesa, que tú te levantes de tu silla, que tú te levantes de tu comodidad, de tu incredulidad, y te levantes en fe como un hombre o una mujer de Dios y vaya a anunciar las buenas nuevas? Sí, pastor, pero yo no puedo salir porque hay cuarentena en mi país y la policía me lleva preso. Fíjate que yo estoy predicando el Evangelio a través de una cámara sentado en mi casa. Tú puedes hacerlo también. Utiliza tus redes sociales, utiliza tu celular, utiliza tu computadora y habla de Jesús a los perdidos. Graba pequeños mensajes y mándaselo a tus vecinos, a tus familiares. Cuando esto termine, esa gente va a acordarse: hubo alguien que se acordó de mí. Hubo alguien que en medio de la crisis me envió un mensaje de aliento, me envió un mensaje de esperanza. Yo voy a querer conocer a ese Jesús que tiene ese alguien, porque en medio de la crisis ese alguien tuvo fe, ese alguien esperó, ese alguien no se desesperó, sino que ese alguien se mostró como un verdadero discípulo del Señor Jesús. No así como Tomás. El versículo 24 dice que Tomás no estaba con los 12 cuando Jesús vino. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Es muy triste ver hombres y mujeres que han caminado con el Señor, que llegado un momento de prueba, un momento de dificultad como el día de hoy, no creen.
en la obra de Cristo. Necesitan ver, necesitan palpar al Señor. Permítame decirle que cuando Jesús se presentó a los 11 discípulos en Juan 20:19, la puerta estaba cerrada. ¿Se acuerdan? Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, las puertas estaban cerradas. 8 días después de ese día, estaban reunidos los 12. Estaban los discípulos y estaba Tomás. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Fíjense que hay una diferencia. Estaban los discípulos dentro y con los discípulos Tomás. Increíble. Mirá el que tenés ahí en tu casa al lado, a tu hermano, a tu hermana, o reflexioná en tu corazón cuántas veces el Señor te ha hablado y el Señor se ha manifestado a tu vida y sigue siendo un Tomás. Y sigue siendo una persona a la cual no le alcanza con que Jesús le hable, no le alcanza con que Jesús haga prodigios, milagros y maravillas, no le alcanza para creer que Él vive y que Él es real y que no hay puerta que pueda impedirle a Él que llegue a tu vida y transforme tu realidad. Entonces dígame qué es lo que más necesita. Tenemos muchos discípulos en la iglesia y tenemos muchos Tomáses en la iglesia. ¿Saben cuál fue la diferencia entre los discípulos y Tomás? Los discípulos tenían a Jesús en su corazón. Para los discípulos, Jesús era su Dios y su Señor. Era su Dios. Era su Padre. Jesús le dijo esto a María. Fíjese lo que dice en el Juan 20:17. Dice: Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, le dice, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, aleluya, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto es hermoso, porque Jesús les estaba diciendo: es mi Dios, es tu Dios, es mi Padre, es tu Padre. Ahora yo te pregunto, ¿de quién eres hijo? Podemos estar cerrados, con las puertas cerradas, bloqueados del mundo, pero no del Señor, no de nuestro Padre, no de nuestro Dios. Cuando Tomás se enfrentó a Jesús, en el versículo 27 del capítulo 20, ¿verdad? Jesús le dice a Tomás: pone aquí tu dedo, pone aquí tu mano, y Tomás hace todo lo que Jesús le dijo. Fíjense que Jesús le dice: no seas incrédulo, sé un creyente. Y así te dice el Señor en esta tarde, en este día, en esta mañana. No sé lo que es en tu país a esta hora. Aquí son las 14:33, 2:33 de la tarde en Uruguay. Domingo 22 de marzo del 2020. Jesús te dice: sé un creyente, no seas un incrédulo. Jesús se le apareció a los discípulos estando las puertas cerradas, porque los discípulos estaban reunidos. 8 días después, versículo 26, luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros.
Aleluya. Paz a vosotros. ¿Qué es lo que hay para los discípulos? Paz. ¿Qué es lo que hay para el incrédulo? Incredulidad, desazón, desconfianza, angustia. No hay paz. No hay paz para el que no cree. No hay paz para el que no cree. Jesús dijo, bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Capítulo 20, versículo 29. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál de los dos? ¿Eres un Tomás o eres uno de los 11 discípulos? ¿Eres un creyente o eres un incrédulo? Hoy se define tu futuro. Hoy se define el principio del final de tu incredulidad. Hoy se define el comienzo de una nueva historia en tu vida a partir de que le creas al Señor, a partir de que creas que Él está a tu lado. No hay puertas cerradas para el Señor. No hay incredulidad que el Señor no pueda cambiar en fe. Tomás le dijo al Señor que era mi Dios. Fíjense, acompáñenme. Aquí le dice, capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo le dices tú al Señor en medio de la prueba? ¿Cómo le hablas al Señor hoy en medio de una crisis? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. ¿Cómo le dices? Cuando estás esperando una promesa del Señor, ¿esperas para creerle o le crees mientras esperas? No es lo mismo esperar a ver para creer que creer hasta ver. No es igual, es parecido. Tomás quería ver para creer, los discípulos creían que verían, pero tenían miedo. El miedo es normal, el miedo no necesariamente es algo diabólico. Fíjense lo que dijo el Señor respecto a esto que viene ahora, a lo que viene después de esto, porque esto es principio de dolores. ¿Sabías que es principio de dolores? Apocalipsis capítulo 22. Acompáñenme al versículo 7. Jesús dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Se acuerdan que hablamos bienaventurado el que cree sin ver? ¡Wow! Bienaventurado significa muy favorecido. Eres muy favorecido cuando esperas, cuando crees que vale la pena esperar al Señor. Pero ¿cómo lo esperas al Señor? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo lo esperas al Señor? Lleno de su paz. ¿Cómo lo esperas al Señor? Haciendo la obra por la cual fuiste enviado, dejándonos de holgazanear en nuestras casas, perdóneme la palabra, y saliendo a una humanidad sin Cristo, a anunciarles que Jesús vuelve. Él dijo, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12. Lo reitera, he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Versículo 14, bienaventurado, aleluya, muy favorecidos, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Miren lo que dice, y para entrar por las puertas de la ciudad, gloria a Dios.
y para entrar por las puertas. El Señor es el que tiene la llave que nos da acceso a las puertas de la ciudad, que nos da la eternidad. Acceso a una vida abundante, acceso a la abundancia, acceso a una eternidad de paz. Los bienes de este mundo van a pasar. Todo lo que nos rodea va a pasar. El dinero que tienes en el bolsillo de nada te sirve cuando venga el Señor. Él puede venir en cualquier momento, Él puede venir ahora. Él puede venir dentro de 5 minutos. El misterio va a estar cuando tú abras los ojos. ¿Qué vas a ver del otro lado? Una llave que te dé acceso a las puertas de la ciudad, porque lavaste tus vestiduras, porque aprovechaste bien el tiempo, porque aprovechaste la paz que te dio el Señor en medio de la crisis, en medio del miedo, o porque simplemente esperaste a que su promesa se cumpla para creer. Yo te animo a que hoy le creas al Señor para que seas bienaventurado. Créele al Señor para que seas bienaventurado, para que seas muy favorecido. Tal vez hoy estás enfermo, estás angustiado, estás deprimido. Yo te animo a que le creas al Señor. Él está ahí a tu lado. Tómate de la mano en el Señor en este momento. Tal vez tienes a alguien allí a tu lado. Tómalo de la mano y cierra tus ojos por un instante y dile: Señor Jesús, yo te recibo como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Te abro las puertas de mi vida. Te doy acceso a todo mi ser. Quiero estar contigo, quiero relacionarme contigo. Quiero vivir una vida de paz. Y quiero recibir al Espíritu Santo. Créeme que el Señor hoy se bajó de la cruz, salió de una cueva, atravesó las puertas de tu casa y está a tu lado para bendecirte, para darte paz y para recordarte: yo vengo pronto. Que el Señor le bendiga. Pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al más 598 95 480 813 y hablan directamente conmigo. Que Dios te bendiga, que Dios te dé de su paz. Escudriña la palabra, reflexiona en esta palabra, comparte este video con otros. Y si vivís en Uruguay, si vivís en Lascano, si vivís en Rocha, comunícate con nosotros. Te invitamos a nuestras reuniones. Espero verte allí. Y espero verte del otro lado, cuando el Señor venga. Porque Él dijo: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo. Que Dios te bendiga.